Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Tercer Sector Radio, sí, el programa para los que cambian el mundo. Y hoy tenemos unas visitas, porque son dos personas muy especiales. Médicos Sin Fronteras nos vino a acompañar en el programa hoy en el piso. Nos acompaña Claudia Hermeninto, que es médica, y Pablo Krause, que es el jefe de prensa, responsable de prensa. Así que bueno, estamos muy felices que estén acá. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Sí, la verdad es que admiramos un montón el trabajo que hacen. Realmente es tan importante, ¿no? Porque están trabajando con las personas más vulnerables del mundo, ¿no? Con desplazados, con refugiados. Sí, en todo lo que es contexto de emergencia, de epidemias, de no acceso a salud prácticamente, no acceso a agua potable, o sea, todas las situaciones, digamos, de acceso absoluto, de no acceso absoluto, y bueno, allí es donde, digamos, donde no llegan otras organizaciones muchas veces, donde está presente Médicos Sin Fronteras. Y riesgos de muerte, ¿no? Porque muchas personas son desplazadas por temas de violencia. Exacto, y con, digamos, con situaciones de vulnerabilidad relacionadas a todo lo que es la fragilidad de la no contención de los estados, ¿no? Entonces, bueno, pierden todo, absolutamente todo. Tremendo, y bueno, los números y las estadísticas son casi peores, ¿no? Estamos hablando, Pablo, ¿no?, de 65 millones de desplazados en el mundo. Sí, bueno, hoy en día tenemos la trágica cifra, que es la mayor en la historia de la humanidad, de personas desplazadas, personas que debieron abandonar sus hogares por diferentes motivos, pero huyendo de la pobreza, de la violencia, de la persecución política. Algunos hacia otros países. Hay también en muchos casos, en muchos de los contextos donde trabajamos, una enorme cantidad de desplazados internos. No sé, pienso por ejemplo en Sudán del Sur o en República Democrática del Congo, donde hoy MSF, Médicos Sin Fronteras, tiene tal vez algunos de sus proyectos más voluminosos en cuestión de recursos y trabajadores, donde en muchos casos es eso también, ¿no? Poblaciones que de la aldea o del lugar en donde estaban tienen que huir a otras zonas del conflicto del país, y muchas veces se terminan vagando casi como nómades, pasando de un lugar a otro para huir de los enfrentamientos que los van persiguiendo prácticamente. Sí, bueno, de estos 65 millones hay 20 personas por minuto, o sea, desde que empezó el programa a 4 minutos ya son... Hay 40 personas que, perdón, claro, 80, en 4 minutos hay 80 personas que ya no viven en su casa. Han perdido su... Creo que no hay una verdadera dimensión del drama que es para una persona, una familia, largar todo y irse a quién sabe dónde, a encontrar quién sabe qué. Sí, yo particularmente he tenido experiencias en África y también en México, trabajando en un proyecto en el sur de México, en frontera con Guatemala. Allí abrimos un proyecto que tenía trabajábamos en 3 albergues. Uno era Tapachula, que es el límite de frontera de México con Guatemala. Luego venía Arriagas, que es siempre Chiapas, y luego Ixtepec, que ya es Oaxaca. Y por allí transitaban las vías del tren, que le llaman la Bestia, donde se suben los migrantes al techo, y ellos toda esa primera parte lo hacen, digamos, se transportan así. Y a riesgo de ser secuestrados, torturados, violados por grupos violentos que son las maras, que son grupos, digamos, que nacen históricamente en San Francisco, en Estados Unidos, que eran centroamericanos, los devuelven a su país de origen y se conforman estos grupos maras, ¿no? Son grupos muy violentos. Y allí nos tocaba trabajar a nosotros con gente que había sufrido precisamente. Tengo una anécdota de estar trabajando como médica allí en el albergue de Arriaga, y nos trae la PGR, que era la policía, digamos, especial de México, y traen a un muchacho que se llamaba Luis Miguel, y un chico hondureño, y él llega y bueno, había sido secuestrado, torturado, le habían arrancado las uñas de las manos, de los pies, porque la idea es que ellos siempre, digamos, los que se desplazan y migran, tienen en Estados Unidos a alguien, entonces los torturan
para que den el nombre de esa persona y le piden, digamos, vía, digamos, Western Union, por ejemplo, que le manden, digamos, el rescate. Ajá. Y si no le mandan, bueno, prácticamente los asesinan y pasan a fosas como NN, ¿no? Y este chico, bueno, habían pagado el rescate y lo liberaron y lo llevaron al albergue. Así que allí lo tendimos, le digo, anda, bañate, tranquilízate, y ya después nosotros tenemos los equipos de psicólogos, que se llama un sistema de one shot, que es como darle una atención psicológica inmediata, darles herramientas para superar ese momento, porque ellos están 1 o 2 días y siguen viaje, digamos, no hay mucha posibilidad tampoco de hacerle contención. Y Luis Miguel entra al albergue y vuelve más pálido de como había llegado. Y yo lo miro y le digo, ¿qué pasó? El halcón, que así se llaman, porque los mismos, digamos, que identifican para secuestrarlos, le llaman ellos los halcones. Y era otro centroamericano que se había mimetizado dentro de los migrantes, y el mismo halcón que lo había secuestrado, él ya estaba el tipo adentro de nuevo, digamos, identificando a otra víctima para cuando salieran, secuestrarlo. Así que llamamos de nuevo a la PGR, vino la PGR, nosotros todo, digamos, el equipo todo para el fondo de la cocina, con el Luis Miguel incluido. Salimos por una puerta lateral y yo decía, realmente en un momento así de humano, yo digo, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué situación es esta? Porque es tan loco todo. Y bueno, y después lo miraba él y digo, vale la pena, porque realmente yo me había convertido como en su pasaporte de seguridad, ¿no? Y bueno, en la vulnerabilidad de esta gente es muy importante esto, ¿no? La contención, el afecto y bueno, y la presencia de Médicos Sin Fronteras, obviamente. Decime una cosa, vos estás diciendo que sos su pasaporte a la seguridad o algo así dijiste, ¿y quién te cuida cuando estás ahí? ¿Es un riesgo? Nosotros, sí. Y Médicos Sin Fronteras, uno, digamos, yo siempre lo defino a Médicos Sin Fronteras como una gran espalda, ¿no? Que uno tiene muchos recursos y uno de ellos son, digamos, en estos contextos precisamente trabajamos con unas líneas de seguridad enormes. O sea, cada coordinador, que era mi caso, sabemos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, dónde. Obviamente que siempre hay un riesgo, pero nosotros estamos en ese sentido muy alertas, muy alertas, muy alertas. Sí, la verdad que es tremendo, ¿no? También las mafias, esto que estás diciendo. Sí. Pablo, ¿hay otros u otras argentinos médicos en otros lugares del mundo también? Sí, bueno, por supuesto. La oficina de Argentina hoy trabaja de manera regional para toda América del Sur de habla hispana. Oficina que fundó Claudia acá presente hace ya unos cuantos años. Mira. Con lo cual hacemos el reclutamiento activo de profesionales de toda la región. Hoy contamos ya con un grupo de más de 120, si no me equivoco, sí. Que aporta al movimiento. Médicos Sin Fronteras tiene en total unos 3.500 trabajadores internacionales, que serían esta gente que viaja alrededor del mundo, de los cuales, bueno, 120 más o menos salen de aquí de la región, y te diría, no tengo el número exacto, pero el 80% deben ser argentinos aproximadamente. Mira. Pues bueno, tenemos también aquí una presencia institucional de más larga data. Ahora nos estamos expandiendo un poquito, ya tenemos oficinas en Uruguay y en Colombia que también están haciendo esto. Pero bueno, de todos modos, también tenemos expatriados chilenos que nos llegan simplemente por su interés de trabajar con Médicos Sin Fronteras. Es una organización que nació en Francia, si no me equivoco. Sí, la organización nace en Francia en el año 1971 como una iniciativa de un grupo de médicos y de periodistas, justamente con la intención de poder diferenciarse de lo que había en ayuda humanitaria hasta ese momento, que tenía un mandato de silencio muy fuerte o de neutralidad, digamos, al 100%, y Médicos Sin Fronteras toma la decisión de hacer denuncia de lo que ve en el terreno, de lo que le cuentan sus pacientes en casos de violaciones de los derechos humanos, de falta de atención médica, en fin, de lo que pasa. Con lo cual, bueno, nace con esa idea, de ahí también el componente periodístico, digamos, en su fundación, y es lo que nos ha hecho a lo largo de estos 40 años ser testigo y también darle voz de alguna manera a muchas de esas poblaciones, bueno, hoy ya en más de 70 países alrededor del mundo. 70 países, quiere decir que hay 70 países que tienen este tipo de problemas, ¿no? Le da, bueno, también dimensión. Sí,
U otros, porque bueno, Ujú. estamos hablando por supuesto de desplazamiento de personas como mencionaba Claudia, pero bueno, también atendemos catástrofes naturales, epidemias que bueno, como mencionábamos antes, no sé, se me ocurre para salir un poco del desplazamiento de lo que fue en su momento el brote del ébola, el tifón en Filipinas o el terremoto en México ahora más recientemente. Ujú. Y después, bueno, como hablaba Claudia también, la falta de acceso a la salud, donde, bueno, muchas veces son simplemente programas médicos de vacunación, control de embarazo, atención primaria de salud, también todo lo que hace. Voy a ser así un poco abogada del diablo, ¿no? Porque hay mucha gente que, bueno, alguna gente, no sé, escuché, que dice, bueno, ¿y por qué no trabajan acá? Que hay un montón de problemas y que hay mucha gente que en la misma situación. ¿Qué le cuentan? ¿Qué le contestan? Yo creo o sea, a ver, como organización y como cualquier organización, los recursos de Médicos Sin Fronteras son limitados, con lo cual tenemos que lamentablemente hacer esa elección de donde mayor impacto van a hacer nuestros recursos y enfocarnos a esa gente que justamente, un poco como decía Claudia, no tiene Estado, no tiene otra organización que le ayude, no tiene absolutamente a nadie. Eso no quiere decir que los países donde no estamos son Suiza, porque evidentemente hay muchísimos contextos donde no trabajamos y que tienen sus limitaciones. Pero bueno, en Argentina también hay un Estado presente, hay muchas otras organizaciones también trabajando, lo cual a nosotros nos libera en algún punto porque no queremos trabajar simplemente por demostrar que estamos en un lugar, sino allí donde realmente esa persona no pueda recibir otra atención si no está Médicos Sin Fronteras. Y bueno, eso nos lleva a veces a marcar en rojo la mayoría de África o de Medio Oriente en sí, este yo momento. les cuento que estoy viendo un mapa que en rojo, seguramente lo van a poder encontrar en la página web msf.org.ar. Ok, y bueno, que vemos que está pintado en rojo los lugares en donde trabaja la organización, básicamente África, el norte de Asia, acá que estamos en Oriente India, Medio, el Oriente sur de Asia Medio también. y América. Colombia, Venezuela y América Central y México. Bueno, 70 países, nada menos, ¿no? Claudia, ¿qué situación podés contar que haya sido esa que te marcó, que dijiste, bueno, yo sigo trabajando acá? A ver, de seguir trabajando desde que inicié, para mí la cuestión, digamos, de poder ser médica, pero aparte, como decía Pablo, ¿no? Dar testimonio de lo que uno vive y sufre con la gente, porque uno no deja nunca de sufrir con ellos, ¿no? Como profesionales y también como seres humanos, de empatizar con su situación. Y hay situaciones que, bueno, uno lo va marcando, duele mucho, sobre todo a mí lo que es la malnutrición, la muerte temprana, sobre todo por enfermedades prevenibles, una diarrea, una neumonía, un sarampión, o sea, por no tener, como decíamos antes, la posibilidad de vacunarse, por no tener agua potable, o sea, todas estas cuestiones tienen una incidencia directa a la enfermedad y muerte. Y la malnutrición es lo más terrible que uno puede ver de criaturas de 2 o 3 años que pesan 3 kilos como un bebé recién nacido, sin oportunidades, y bueno, y generalmente, desgraciadamente, llegan. Nosotros tenemos proyectos muy, muy interesantes, muy importantes, sobre todo en mi experiencia yo trabajé en Níger, que es un país francófono, ahí tuve 4 oportunidades trabajando, y trabajamos desde la malnutrición, digamos, de una parte intensiva, que es, digamos, hospitalaria, dentro de lo que podemos contar nosotros en lugares donde no hay nada, porque no hay ni siquiera hospitales, trabajamos en tiendas, y después la parte, digamos, ya de malnutrición moderada, en la cual hacemos equipos móviles y trabajamos en las poblaciones. Y bueno, y eso duele mucho. La muerte por hambre es tremendo, porque uno se plantea, digamos, la hipocresía y el abandono del mundo en relación a estas situaciones que, bueno, poco importa, como dijo alguien, una vez un profesor, donde yo cuando estudié medicina tropical, que no dejan de ser, de algún modo, control de natalidad, ¿no? Qué horror. Bueno, se quedan un ratito, ponemos una canción, relajamos un poco y seguimos hablando. Gracias.